El apóstol Pablo, para poder defender la salvación por la gracia o por la fe de Cristo Jesús, tiene que apelar a las escrituras del Antiguo Testamento. Y él empieza a citar lo que está escrito en Génesis. Toda la escritura del Antiguo Testamento señala, registra que en efecto la salvación es por la fe del Señor Jesucristo, no por las obras de la ley. Y eso Pablo está defendiendo allí a los Gálatas. ¿Y por qué Pablo tiene que escribir esta carta y defender la salvación por gracia y no por las obras de la ley? Porque ocurre que en la región de Galacia, en las diferentes congregaciones o iglesias locales, se estaba enseñando el judaísmo como si fuera la verdad bíblica. Y Pablo tiene que puntualizar y decir, hermanos, eso no es así. Es incorrecta esa postura. Por lo tanto, volvamos a las Escrituras, aprendamos lo que dice la palabra de Dios, aprendamos lo que dice la Sagrada Escritura y en base a eso ustedes pueden concluir de que en efecto la salvación es por la gracia del Señor Jesucristo, no por las obras. Es decir que el que está ayunando para ser salvo está en un error. Está diciendo que el sacrificio de Jesucristo no fue completo en la cruz del Calvario y que necesita un sacrificio extra, agregarle algo. Ocurre, hermano, hermana, que no es así. La salvación es únicamente por medio de nuestro Señor Jesucristo. El único mediador entre Dios y los hombres se llama Jesucristo. Por lo tanto, tome su Biblia porque vamos a continuar hoy día con la segunda parte de este mensaje. Recuerden que la semana anterior veíamos Gálatas capítulo 3, versículos 15 y 16. Hoy estudiaremos los versículos 17 y 18. Pero para poder comprender la lectura, vamos a mirar desde el versículo 15 hasta el 18. Dice así la Sagrada Escritura. Hermanos, hablo en términos humanos. Un pacto, aunque sea de hombre, una vez ratificado, nadie lo invalida ni le añade. Ahora bien, a Abraham fueron hechas las promesas y a su simiente. No dice y a las simientes, como si hablase de muchos, sino como de uno, a tu simiente, la cual es Cristo. Esto pues digo, el pacto previamente ratificado por Dios para con Cristo, la ley que vino 430 años después, no lo abroga para invalidar la promesa. Porque si la herencia es por la ley, ya no es por la promesa, pero Dios la concedió a Abraham mediante la promesa. El apóstol Pablo está trayendo un ejemplo muy humano para poder ilustrar la promesa que Dios le hizo a Abraham. Pablo dice, un pacto entre dos humanos, una vez que ha sido ratificado, confirmado, nadie lo abroga, nadie lo invalida, nadie lo quebranta, no se le puede ni añadir ni quitar a ese pacto. Y usted dirá, ¿qué tipo de pacto? El que fuere, puede ser un pacto matrimonial, puede ser la compra-venta de un terreno, etcétera, lo que fuere. Entre humanos, cuando se llega a un acuerdo, primero fue un acuerdo verbal y luego entonces quieren hacer ese acuerdo por medio de las autoridades y es allí donde se ratifica y los dos estampan sus firmas en el documento y el documento reza unas cláusulas. El documento menciona allí a qué tiene que atenerse o qué consecuencias conlleva comprar y vender alguna propiedad, por ejemplo. En todo caso, los dos hacen ese pacto una vez que firmaron y hubo la compra-venta. Absolutamente nadie puede ni agregarle ni quitarle a ese compromiso que terminaron de hacerse entre dos humanos. Y Pablo dice, si un compromiso de humanos, entre humanos, se lo respeta tanto y no se lo puede quebrantar, ¿cuánto más la promesa que el Señor le hizo a Abraham?
Dios no es hombre para mentir, ni hijo de hombre para arrepentirse. Lo que Dios prometió lo va a cumplir. Eso está diciendo aquí el apóstol Pablo. Por lo tanto, cuando el Señor le hizo la promesa a Abraham, fueron cientos de años antes de que la ley fuera entregada en el Sinaí por medio de Moisés. La ley se la entregó en el Sinaí 430 años después de la promesa que el Señor le hizo a Abraham. Eso está diciendo aquí el apóstol Pablo. Y noten esto tan importante. Pablo dice, ¿cómo puede ser posible que ustedes piensen que la promesa que fue hecha por Dios 430 años después, el Señor les entrega la ley va a invalidar, a desaparecer, a quebrantar la promesa? Es imposible, le dice, esto no puede ser así. La ley no puede quebrantar ni desaparecer la promesa que el Señor le hizo a Abraham. Y este es el punto que el apóstol Pablo va a defender en toda la carta a los Gálatas, puntualizando y haciendo ver que quienes pretenden enseñar que las obras de la ley son necesarias para la salvación, dice Pablo, aquellos están bajo maldición. Aquellos están en un pecado tan grande porque están blasfemando contra el sacrificio que Jesucristo realizó en la cruz del Calvario. Pretender que por las obras de la ley vamos a ser salvos, más el sacrificio de Jesucristo, quiere decir que el sacrificio de Cristo en la cruz del Calvario solo cubre cierta parte de la demanda de Dios, pero para poder completar necesitamos las obras de la ley. Y Pablo dice, no, Jesucristo presentó un sacrificio perfecto, santo, único, una vez y para siempre, para redimir, para perdonar, para justificar a sus escogidos. No necesita el hombre entonces, a quien Cristo perdonó, decir que por las obras de la ley más Cristo va a ser salvo. Y es lo que Pablo está defendiendo aquí. Ahora sí, yo quiero que por favor tome su Biblia nuevamente y ponga su mirada en el versículo 17 del capítulo 3 de Gálatas. Esto pues digo, el pacto previamente ratificado por Dios para con Cristo, la ley que vino 430 años después no lo abroga para invalidar la promesa. El pacto de nuestro Señor Dios Todopoderoso con Abraham es perdurable, es eterno. Nadie lo puede invalidar, nadie lo puede quebrantar. Lo que Dios cerró, nadie lo puede abrir. Lo que Dios abrió, nadie lo puede cerrar. Dios lo pronunció, Dios lo prometió y Dios no va a quebrantar su palabra. Dios no va a violar su promesa. ¿A quién le hizo la promesa el Señor? Esto es algo importante porque la promesa que Dios le está haciendo a Abraham es una promesa unilateral. La promesa se le hizo a Abraham, en efecto, pero al mismo tiempo esa promesa que Dios le está haciendo a Abraham, Dios se está prometiendo a sí mismo que de la simiente de Abraham serían salvas y benditas las naciones. Vamos a confirmarlo, por favor. Génesis capítulo 15, desde el versículo 9 vamos a mirar hasta el verso 21. Dice, y le dijo, tráeme una becerra de 3 años y una cabra de 3 años y un carnero de 3 años, una tórtola también y un palomino. Y tomó él todo esto y los partió por la mitad y puso cada mitad una enfrente de la otra, mas no partió las aves. Y descendían aves de rapiña sobre los cuerpos muertos y Abraham las ahuyentaba. Mas a la caída del sol sobrecogió el sueño a Abraham y he aquí que el temor de una grande oscuridad cayó sobre él. Entonces Jehová dijo a Abraham, ten por cierto que tu descendencia morará en tierra ajena y será esclava allí y será oprimida 400 años. Mas también a la nación a la cual servirán juzgaré yo y después de esto saldrán con gran riqueza. Y tú vendrás a tus padres en paz
y será sepultado en buena vejez. Y en la 4ª generación volverán acá, porque aún no ha llegado a su colmo la maldad del amorreo hasta aquí. Y sucedió que puesto el sol y ya oscurecido, se veía un horno humeando y una antorcha de fuego que pasaba por entre los animales divididos. En aquel día hizo Jehová un pacto con Abraham, diciendo: a tu descendencia daré esta tierra, desde el río de Egipto hasta el río grande, el río Éufrates, la tierra de los ceneos, los ceneseos, los cadmoneos, los geteos, los fereceos, los refaitas, los amorreos, los cananeos, los gergeseos y los jebuseos. No hay nadie que sea mayor a Dios. Entonces Dios juró por él mismo y le dijo a Abraham: yo te prometo, de cierto te digo, que tu descendencia va a heredar esta tierra. Y le dijo: tu descendencia estará esclava en tierra ajena por 400 años. Y yo le pregunto a usted, ¿estuvo o no estuvo esclavo Israel en Egipto los 400 años que registra la Sagrada Escritura? ¿Verdad que sí? Estuvo esclavo, fueron subyugados, fueron marginados, explotados y etcétera. Y el Señor le dijo: tu descendencia va a poseer esta tierra, pero de tu descendencia vendrá la simiente en la cual las naciones serán bendecidas, en la cual las familias serán bendecidas. ¿Cuál es esa simiente? Cristo Jesús. Hace una semana ya, la semana anterior, yo les decía que descendencia no es lo mismo que simiente. Literalmente, descendencia significa linaje, casta, estirpe, familia, clase, especie, grupo, sucesor, heredero, nieto, retoño, pariente. Eso literalmente significa descendiente. Ahora, simiente literalmente significa semilla, grano, germen, origen, principio, núcleo. Eso significa literalmente simiente. La simiente de Abraham, en este caso Cristo Jesús, es quien trae la bendición para sus escogidos, para las naciones, para el mundo entero. En todo el mundo, en los 4 puntos cardinales de la tierra, el Señor tiene a sus escogidos. Ellos tienen que ser luz en medio de las tinieblas y tienen que ser sal para preservar la tierra y para sazonarla. ¿Quiénes son ellos? La iglesia del Señor Jesucristo. Es la iglesia la luz, es la iglesia la sal. Y Pablo está apelando a las Escrituras y diciendo: todo lo que les vengo predicando, hermanos Gálatas, lo que les prediqué desde el inicio cuando plantábamos la iglesia allí en la región de Galacia, desde ese inicio yo les venía presentando el evangelio bíblico, el evangelio escritural. No tenemos por qué aumentarle nada. No tenemos necesidad de agregar algo al sacrificio que ya Jesucristo realizó en la cruz del Calvario. Ojalá la iglesia del Señor Jesucristo en este tiempo en el que vivimos, en el siglo XXI, cuando tengamos que hablar con alguna persona y tengamos que defender la doctrina bíblica, no lo hagamos de manera antojadiza o caprichosa, sino que lo hagamos mostrando los textos bíblicos, mostrando la Sagrada Escritura. Porque cualquiera podría defender alguna causa, alguna postura de creencia religiosa, pero si no está escrito en la Sagrada Escritura, eso es de hombres, eso es humano. Y como es humano o es de hombre, eso no tiene autoridad infalible, no tiene autoridad sublime. Lo único que tiene autoridad infalible, inerrante, sublime, es la Sagrada Escritura, la Biblia, la palabra de Dios. Y Pablo está apelando a las Escrituras para poder sostener la doctrina de la salvación por gracia. Hermano amado, alguien entonces a lo mejor se pregunte:
y en su cabecita tenga muchos signos de interrogación diciendo, pero ¿y entonces será que no debo ayunar? Nosotros vemos cuando nuestro Señor Jesucristo habla en el Sermón del Monte a sus discípulos, les dice que los fariseos hacen ayunos para ser vistos por los hombres. Jesús no está diciendo dejen de ayunar. Lo que está diciendo es que los fariseos hacen ayunos para ser vistos por los hombres. Los fariseos y los escribas dan limosnas para ser vistos por los hombres. Y Jesús está tirando abajo y descalificando la motivación por la que ayunaban. Ellos no ayunaban para tener comunión, intimidad con su Señor. Ellos ayunaban y daban limosnas para ser vistos por los hombres, más nada. Y Jesús no está diciendo dejen de ayunar, dejen de dar limosnas. Lo que está diciendo es cuando lo hagan, háganlo por la motivación correcta. Si usted ayuna para ser salvo, la motivación no es la correcta. Usted está en un error, pensando que debe agregarle algo al sacrificio de Jesucristo en la cruz del Calvario. Si usted está congregando y piensa que porque se congrega usted va a ser salvo, se equivocó. Nosotros nos congregamos porque somos salvos, no nos congregamos para ser salvos. La iglesia no se reúne, no se congrega porque quiere ser salva. La iglesia se reúne, se congrega porque es salva, porque fue escogida desde antes de la fundación del mundo. Por eso se reúne, por eso se congrega la iglesia del Señor Jesucristo. Y tenemos el honor, la bendición de congregarnos, de relacionarnos los unos con los otros, de tener comunión entre hermanos. Esa es una bendición tan grande, tan gigante. Esto que el apóstol Pablo menciona, de que Israel estuvo esclavo 430 años, eso también está registrado en Éxodo capítulo 12, verso 40, donde dice: el tiempo que los hijos de Israel habitaron en Egipto fue 430 años. Cuando Dios llama a Abraham, al momento que lo llamó, le entregó la promesa. Y en ese momento que le entregó la promesa, el Señor juró por Él mismo que lo iba a bendecir. El Señor juró por Él mismo que de sus lomos vendría la simiente, el cual salvaría a los escogidos, a los pecadores. Y esto es clave, porque le entregó esa promesa el Señor. Abraham siguió caminando como nómada por allí, para allá, para todas partes. Abraham, cuando ya transcurrieron los años, nació Isaac, nació Jacob, nació José, y es José quien entra a Egipto y allí quedan esclavos, cautivos. Es José, la cuarta generación. Estaba Abraham, ¿verdad? Isaac, Jacob y José. Y es José el que hace que todo Israel vaya y se quede en Egipto esclavo. Esto es clave aquí, porque una vez que el Señor saca a Israel de la esclavitud que vivía allí en Egipto, y cuando van por el desierto, es allí cuando Moisés sube al Sinaí y en el Sinaí recibe los mandamientos. 430 años después. Y es lo que Abraham está diciendo: hermanos, ¿qué les pasa? ¿Cómo pueden ustedes pensar que una ley que apareció 430 años después va a invalidar la promesa que Dios le hizo a Abraham 430 años antes? Imposible, hermanos. Es lo que está sosteniendo el apóstol Pablo. Es lo que está defendiendo el apóstol Pablo. Pablo dice: eso no es así, eso no es correcto, hermanos. Gálatas, por favor, reaccionen, recapaciten. No somos salvos por las obras de la ley. Las obras de la ley no salvan. La ley es para nosotros poder mirar nuestra condición. La ley no justifica al pecador. La ley no perdona al pecador. La ley no salva al pecador. Ese es el punto del apóstol Pablo. La ley dice cuán miserables somos. Eso sí dice la ley. La ley sí dice cuán imperfectos somos. Eso sí dice la ley.
Por ejemplo, ¿verdad o mentira que desde lo más profundo de su corazón le sale que es malo mentir? Levante la mano, ¿cuántos saben que es malo mentir? Todos lo sabemos, ¿verdad? Y eso sale desde lo más profundo, así no lo haya leído nunca en la Sagrada Escritura. Así no haya leído por allí un artículo que diga que es malo mentir. Todos sabemos que es malo mentir. Ahora, ¿mentimos o no mentimos? ¡Mentimos! Yo no sé usted, pero yo sí me miro como miserable entonces. Porque si el mandamiento santo dice que no debo mentir y miento, soy un miserable, hermano. Soy un pecador. La ley sirve para hacernos mirar la condición en la que nos encontramos. Para eso es la ley. Y Pablo está diciéndole a los hermanos gálatas, no se equivoquen. La ley para lo que sirve es para hacernos mirar nuestra condición, y la ley es como si fuera un espejo en el que nos paramos para mirar cómo estamos, arreglados o desarreglados. La ley es algo similar. Y otra cosa importante, también la ley sirve para que nosotros conozcamos lo santo, lo perfecto, lo justo que es nuestro Señor Dios Todopoderoso. Porque si la Sagrada Escritura dice no mentirás, yo tengo que preguntarle a usted, ¿Dios miente? No miente. ¿Y nosotros los hombres mentimos? Sí mentimos. Podría citar más, pero hasta allí me quedo. Por lo tanto, el apóstol Pablo tiene la firme misión de hacer que los hermanos gálatas entren en razón, que recapaciten, que reflexionen. No piensen ustedes que el apóstol Pablo solo escribió la carta y dijo, llévenle a esos hermanos gálatas esta carta. No. Envió la carta a las diferentes iglesias allí en Galacia, pero él se quedó orando. Señor, ten piedad de mis hermanos en Galacia. Ten compasión de mis hermanos que han perdido la brújula. Están desviándose de la verdad, están abrazando el error. Abrazar el error equivale a una condenación, hermano amado, porque es apostatar contra la fe. Es abandonar la fe genuina, verdadera, para abrazar el error. Si la Sagrada Escritura dice que nosotros debemos adorar únicamente al Dios Todopoderoso, ¿qué es lo que tenemos que hacer nosotros? ¿Adorarlo solo a Él o no? Adorarlo solo a Él. Es que también tenemos que adorar a la mamá de nuestro Señor Jesucristo. Es que también tenemos que adorar al apóstol Pablo, al apóstol Pedro, porque fueron gente que sí existió y también los tenemos que venerar, los tenemos que honrar. Eso no dice la Sagrada Escritura. Eso no menciona la palabra de Dios. Y si la Sagrada Escritura no lo menciona, nosotros como iglesia no lo tenemos que hacer. Ahora, con mucho respeto, hay quienes ya no le prenden vela a San Pedro, San Pablo, a la del Quincha, a la del Cisne, a la Virgen María, ya no le prenden vela al Niño Divino, ya no le prenden vela a ellos. Es más, ya no prenden vela a nadie. Pero sus corazones sí están inclinados a la idolatría de cualquier otra cosa. Llámese esposa, esposo, hijo, tecnología. En la tecnología, el computador, el teléfono, el televisor y etcétera. Ya no está prendiéndole velas. Pero es usted el que se desvela por esas cosas. Es usted el que quema tiempo en eso
que no le trae provecho. Y no se trata de un asunto de ocio, no se trata de un asunto de que de todas maneras es como un relax para desestresarme, para entretenerme un momento. No se trata de aquello, se trata de que eso está suplantando el lugar de Dios. Eso está ocupando el lugar que le pertenece a Dios. Eso es una idolatría. Y si la Sagrada Escritura dice que no debemos adorar nada que no sea a Dios, entonces ahí hay un pecado. Ya usted no camina detrás de una procesión. Ya usted no prende vela a los ídolos que mencioné, pero han surgido nuevos ídolos, nuevos dioses. Si alguno de nosotros dice, no voy al culto, acá en la casa me quedo, y aquí me voy a poner a mirar a un predicador de los hermanos que predican por las redes sociales o por la televisión, de todas maneras voy a escuchar aquí la palabra de Dios, sepa que eso no dice la Sagrada Escritura que tenemos que hacer. Mire, la Biblia dice así, clarísimo, no dejando de congregarnos como algunos tienen por costumbre. El mandamiento es claro, debemos congregarnos. Y el propósito para congregarnos es, 1, escuchar la palabra de Dios. 2, cantar al Señor para su gloria y para su honra. 3, debemos tener comunión entre nosotros los hermanos, comunión los unos con los otros. Pero no tenemos comunión. Muchas veces solo de reojo miramos a la otra persona y si no le cae bien dice, ahí está esa que no me cae bien, o ahí está ese que me cae mal, o que no tendrá más ropa para ponerse con lo mismo que vino el otro día, vino ahora, bla, 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 bla. Una vez más allí, nos paramos frente a la ley, frente a lo que fue ordenado por el Señor en el Sinaí y vemos cuán miserables somos, porque en todos esos pecados tenemos que ver nosotros. Y ese es el punto del apóstol Pablo. Hermanos, ¿por qué habiendo empezado por el Espíritu ahora quieren acabar por la carne? ¿Por qué quieren abrazar las obras de la carne? Las obras de la carne no salvan. No hay una acción justa que tengamos nosotros que nos haga aceptos delante de Dios. No hay una. Todas nuestras acciones, por muy maquilladas que estén, la Sagrada Escritura dice que son como trapo de inmundicia nuestra justicia, nuestras acciones. Con nada podemos complacer a nuestro Señor, con nada. Cuando los Gálatas quitan su mirada de la cruz, quitan su mirada de Cristo y piensan que por circuncidarse el prepucio, obra de la ley, están siendo agradables al Señor, Pablo les dice, se equivocaron hermanos, la obra de la carne no salva. Más bien están abrazando la carne y de la carne van a cosechar corrupción, muerte, ira van a cosechar de la carne. Miren a Cristo, miren a la cruz. Miren al Señor Jesucristo, Él pagó el precio por nosotros los pecadores. Él vino a hacernos libres de las señalizaciones de la ley. Cristo Jesús vino a hacernos libre de lo que nos condenaba la ley. Cristo Jesús hizo libre a sus escogidos. Él fue el que rompió las cadenas. Génesis capítulo 21, verso 5 dice, y era Abraham de 100 años cuando nació Isaac, su hijo. Isaac nace cuando Abraham tenía 100 años. Y allí hay algo muy bonito, porque el Señor le había prometido a Abraham que tendría un hijo o tendría una descendencia como las estrellas del cielo, como la arena del mar. Y los ojos de Abraham se cierran y solo ve un hijo, el de la promesa, uno solo. ¿Cuántos años tenía Abraham cuando nació su hijo? 100 años. La Sagrada Escritura hace mención de que cuando Sara quedó embarazada, ella ya no menstruaba.
Ya la menopausia le había venido hace ratos a Sara y por lo tanto ella no menstruaba, se le había suspendido la menstruación ya. Acompáñenme a mirar en el capítulo 25, versículo 26 de Génesis mismo. Después salió su hermano, trabada su mano al calcañar de Esaú, y fue llamado su nombre Jacob, y era Isaac de edad de 60 años cuando ella los dio a luz. Estos son los hijos de Isaac. La mujer de Isaac también era estéril. Y a esta mujer de Isaac, el Señor le permitió que conciba. Quedó embarazada cuando Isaac tenía 60 años. Y le nacieron mellizos, Jacob y Esaú. Ahora, nuevamente acompáñenme por favor, Génesis 26, 24. Es en donde quiero aterrizar en este momento un poco una explicación. Dice, y se le apareció Jehová aquella noche y le dijo, yo soy el Dios de Abraham, tu padre, no temas porque yo estoy contigo y te bendeciré y multiplicaré tu descendencia por amor de Abraham, mi siervo. Pasan los años, muere Abraham, nace Isaac, camina Isaac en este mundo y luego el Señor se le aparece a Isaac. Le dice, no temas, no te preocupes, yo soy el Dios de tu padre Abraham. Y le dice el Señor, la misma promesa que le hice a Abraham, ahora te la ratifico a ti. Tu descendencia será como las estrellas del cielo, como la arena del mar. Lo que yo le prometí a mi siervo Abraham, tu papá, lo que yo le prometí a él, te lo prometo a ti también. Pasan los años, nace Jacob, Jacob se hace grande y Dios una vez más le ratifica la misma promesa, en esta ocasión a Jacob. Vamos a mirar, Génesis 28:15, dice, he aquí, yo estoy contigo y te guardaré por donde quiera que fueres, y volveré a traerte a esta tierra, porque no te dejaré hasta que haya hecho lo que te he dicho. Génesis 46, del 2 al 4. Y habló Dios a Israel en visiones de noche y dijo, Jacob, Jacob, y él respondió, heme aquí. Y dijo, yo soy Dios, el Dios de tu padre, no temas de descender a Egipto, porque allí yo haré de ti una gran nación. Yo descenderé contigo a Egipto, y yo también te haré volver, y la mano de José cerrará tus ojos. Abraham era el abuelo de Jacob. La primera promesa que el Señor le hace a Abraham fue cuando él tenía 75 años y Dios lo saca de su parentela, de Harán. Pasan los años, Isaac se hace adulto y Dios se le aparece a Isaac y le repite la promesa, ratifica la promesa el Señor. Le dice, yo voy a cumplir la promesa que le hice a tu padre. Isaac tiene hijos y le nace Jacob, se hace adulto. Una vez más el Señor se le presenta, en esta ocasión, a Jacob, nieto de Abraham. Y le dice, no temas, yo soy el Dios de tu padre. La misma promesa que le hice a tu padre Abraham, Isaac, te la hago a ti. Tu descendencia va a ser como la estrella del cielo y como la arena del mar. Es a esto a lo que está apelando el apóstol Pablo y es esto lo que Pablo les está enseñando. Hermanos, la promesa bíblica es clara. La promesa bíblica es contundente. Debemos comprender, hermanos Gálatas, está diciendo el apóstol Pablo. ¿Cómo puede ser posible que habiendo transcurrido el tiempo y ellos habiendo conocido la verdad, de repente quieren abandonar la verdad para abrazar el error? Pablo no puede soportar eso.
Pablo no se puede quedar en silencio, hacerse el de la vista gorda. Pablo tiene que puntualizar. Pablo tiene que llamar la atención. Pablo tiene que sacudir a la iglesia y decir: hermanos, recapaciten, reaccionen, reflexionen, están en un error, abandonando la verdad y pretendiendo abrazar el error. Ahora, ¿por qué creen ustedes? Esto es clave para nosotros en este tiempo, para la iglesia contemporánea. ¿Por qué creen ustedes que los hermanos, habiendo tenido la verdad, estaban abrazando el error? ¿Por qué creen ustedes? Puedo decir muchas cosas yo. Una, el error, lo falso, la mentira, se parece mucho a la verdad, a lo original. Y los hermanos gálatas vieron inofensivo lo que estaban diciendo los judaizantes y dijeron: ellos no están negando a Cristo. Ellos dicen que Cristo en efecto es el Hijo de Dios y que murió en una cruz. Por lo tanto, no están negando a Cristo. Decían los hermanos gálatas. Pero ¿sabe en qué forma lo estaban negando? Cuando decían: no basta con solo creer en Cristo, tenemos que también poner en práctica las obras de la ley para poder ser salvos. Ahí con eso ya estaban negando a Cristo. Es decir, no lo negaban, pero sí lo negaban. ¿Ha conversado usted con un testigo de Jehová últimamente? Solo por citar un ejemplo de los testigos de Jehová. Ellos dicen: Cristo es el Hijo de Dios. Cristo murió en la cruz del Calvario, en el madero, porque ellos no dicen cruz. Ellos dicen: Cristo murió en el madero por los pecadores. Cristo es el Hijo de Dios. Pero una vez que Jesucristo murió y que resucitó, Él en este momento es el arcángel Miguel. Eso dicen los testigos de Jehová. ¿Sabe qué dice la Sagrada Escritura? Jesucristo es Dios. Eso dice la Sagrada Escritura. No es el arcángel Miguel. Nosotros vemos en todo el Antiguo Testamento, por ejemplo, estaban Sadrac, Mesach y Abednego metidos en un horno calentado 7 veces más. Cuando Nabucodonosor se asomó por un agujero para observar allí dentro cuántos estaban, ya no habían 3, sino que habían 4. Clamó Nabucodonosor y dijo: ¡hey, muchachos! ¿Cuántos fue que metieron aquí en el horno? Todos dijeron: 3, Sadrac, Mesach y Abednego. Y Nabucodonosor dice: pero yo veo 4 y ese uno es semejante al Hijo de los dioses. Aquel, el que estaba allí, no era el arcángel Miguel, era el ángel de Jehová. ¿Y quién es el ángel de Jehová? Nuestro Señor Jesucristo. Dicen los testigos de Jehová: Jesús era un gran hombre, muy inteligente, muy sabio, un hombre con pensamientos muy desarrollados, muy avanzados, un hombre al que es muy bueno imitarlo. Ese es Jesús, dicen los testigos de Jehová. Jesucristo es el alfa y la omega, el principio y el fin, el primero y el último. Por Él existen todas las cosas. Sin Él, nada de lo que hay existe. Entonces, no es como dicen los testigos de Jehová. Y solo estoy citando a los testigos de Jehová como un ejemplo, porque hay tantos que abrazan una doctrina totalmente errada. Entonces, el que no conoce de Biblia dice: pero es que sí me habla de Jesús. Me habla de Cristo. Sí, le habla de Cristo, pero al mismo tiempo lo borran del mapa. Eso hacían los judaizantes.
Sí, Cristo murió por nosotros, pero necesitamos agregarle tal cosa. Y Pablo dice, no, hermanos, eso es un error, es una herejía, es una blasfemia, es una apostasía, es pecado. No podemos agregarle al sacrificio de Jesucristo absolutamente nada. Somos salvos por el sacrificio que Cristo presentó en la cruz del Calvario. Somos salvos por la gracia del Señor, no por las obras de la ley. Nada de circuncisión para ser salvos, nada de guardar tales días para ser salvos, nada de hacer obras para ser salvos. Somos salvos por la obra que Jesucristo realizó en la cruz del Calvario. Por eso somos salvos. Eso está diciendo el apóstol Pablo. Ahora tengamos mucho cuidado, hermanos, de no dejarnos vacilar la mente por el enemigo, pensando que como somos salvos por la gracia del Señor, no por nuestras obras, entonces yo voy a darle riendas sueltas a mis instintos carnales y haré todo lo que se me venga en ganas, porque al fin de cuentas ya Cristo pagó el precio en la cruz del Calvario, y como yo soy uno de sus escogidos, a las buenas o a las malas, yo voy a ser salvo, y así no es. No podemos convertir en libertinaje la libertad que Cristo ha concedido a su iglesia. Jesús le dijo a los fariseos, a los escribas, y también se lo dijo a sus discípulos: al árbol se lo conoce por sus frutos. No puede el árbol bueno dar malos frutos. No puede, es imposible. ¿Sí lo nota? No puede el árbol bueno dar malos frutos. Es imposible. Si el árbol es de mangos, solo va a producir mangos, no va a producir mandarina. O al revés. Si el árbol es de mandarinas, solo producirá mandarinas, no mangos. El creyente, el que fue lavado por la sangre de Jesús, el que fue hecho nueva criatura en Cristo Jesús, dará frutos dignos de arrepentimiento, será luz en este mundo, será la sal de la tierra, iluminará, preservará este mundo con su vida misma, porque reflejará la gloria de Dios en este mundo. Ha nacido de nuevo. Aquel que dice yo soy salvo por gracia y a mí que no me vengan a decir nada y yo hago lo que quiera porque soy salvo por gracia, se equivocó, hermano. Usted no está en la gracia del Señor, está en desgracia, pero no en la gracia del Señor. Porque el que está bajo la gracia del Señor dará frutos dignos de arrepentimiento. Y Pablo ahí a los Gálatas mismo le escribe diciéndole cuáles son los frutos del Espíritu y cuáles son las obras de la carne. Quiero que mire por favor lo que está escrito en el verso 18 de Gálatas capítulo 3. Si la herencia es por la ley, ya no es por la promesa. Pero Dios le concedió a Abraham la promesa no por la ley. Pablo está marcando allí un límite y pone cada cosa en su lugar. La salvación es por la gracia del Señor, no por las obras. Porque si la herencia es por la ley, la que recibió Moisés en el Sinaí, ya no es por la promesa. Si la salvación, si la herencia es por la ley, no es por la promesa. Cristo murió en vano, por demás murió Cristo. Y si es que la salvación es por la promesa que Dios le hizo a Abraham, entonces no es la ley la que salva, la que justifica, la que perdona. ¿Es mala la ley? Bien respondido, no es mala la ley. Gloria a Dios por la ley, porque la ley nos muestra nuestra condición. Pero la ley salva, y esa es la respuesta correcta, no salva la ley. La ley no justifica, no tiene el poder para justificar o para salvar. ¿Saben por qué no tiene el poder para justificar o para salvar? Porque es letra. La letra mata, mas el Espíritu vivifica. ¿Y cuál es el Espíritu que vivifica? El que Cristo ha derramado sobre su iglesia. Aleluya. Qué maravilloso es el Señor.
Nosotros merecíamos que Dios nos amara tanto y por eso Él muriera por nosotros. No lo merecíamos, hermano. No lo merecíamos. En Romanos capítulo 4, verso 14, el apóstol Pablo va a confirmar esto que él pronunció allí en Gálatas capítulo 3, verso 18. Porque si los que son de la ley son los herederos, vana resulta la fe y anulada la promesa. Si la salvación fuera por la ley, resultaría vana la fe y anulada la promesa. Pero como Pablo mismo le dice a los Gálatas ahí en el capítulo 3, desde el versículo 17, le dice, esto pues digo, el pacto previamente ratificado por Dios para con Cristo, la ley que vino 430 años después, no lo puede abrogar para invalidar la promesa. No puede. Humanamente hablando, nuestra carne no tiene la voluntad para obedecer los mandamientos del Señor. Si Cristo no hubiera muerto en la cruz del Calvario y la salvación fuera por practicar las obras de la ley, como nuestra carne no tiene la voluntad de practicar la ley a cabalidad, todos estamos perdidos, todos estamos condenados, todos estamos sin esperanza de salvación. Pero qué maravilloso es Dios conociendo nuestra condición, conociendo nuestra forma, nuestra naturaleza, sabiendo que no tenemos esas fuerzas para poder obedecer los mandamientos del Señor a cabalidad, a rajatabla. Cristo muere en la cruz y Él paga el precio por usted y por mí. Él cumple la ley por usted, por mí, Él, nuestro Señor Jesucristo. Y Él se presenta ante el Padre perfecto, como un sacrificio perfecto por sus pecados, por mis pecados. Y hoy día, por la fe de Jesucristo, tenemos herencia de salvación juntamente con Abraham y somos coherederos de Cristo Jesús para la salvación. ¿Lo notan? Hebreos capítulo 6, versículo del 12 al 15. Dice, a fin de que no os hagáis perezosos, sino imitadores de aquellos que por la fe y la paciencia heredan las promesas. Porque cuando Dios hizo la promesa a Abraham, no pudiendo jurar por otro mayor, juró por sí mismo, diciendo, de cierto te bendeciré con abundancia y te multiplicaré grandemente. Y habiendo esperado con paciencia, alcanzó la promesa. La promesa o el juramento que Dios le hace a Abraham es una promesa unilateral. Nuestro Dios Todopoderoso quedó comprometido, preso con su propia palabra, empeñada a Abraham. Mírelo bien. Dios no le cumplió a Abraham porque era Abraham. Dios le cumplió a Abraham porque juró por él mismo y por amor a ese hombre que Dios escogió. No por ser perfecto ni justo, sino porque a Dios le plació derramar su gracia en ese hombre. Así como usted. El Señor nos escogió no por ser perfectos o justos. El Señor nos escogió porque a Él le plació derramar su gracia sobre nosotros. A Él le plació. Y el último versículo, Gálatas capítulo 5, verso 4. De Cristo os desligasteis, los que por la ley os justificáis, de la gracia habéis caído. ¿De dónde cayeron los que abrazaron las obras de la ley? ¿De dónde cayeron? De la gracia. Y quiero que usted conjugue esto, por favor. ¿De dónde cayó Adán con Eva cuando pecaron?
de la gracia del Señor. ¿Cuál fue la consecuencia o el resultado de haber caído de la gracia Adán y Eva? De cierto te digo que si comes de este árbol, ¿qué pasará? Morirán. Es decir, la consecuencia, el resultado de haber caído de la gracia de Dios para Adán y Eva fue la muerte. Pablo le está diciendo a los hermanos Gálatas, ¿se quieren desligar de la gracia? ¿Se quieren desligar de lo que Cristo realizó en la cruz del Calvario y abrazar las obras de la ley? Han caído de la gracia. Caer de la gracia equivale a muerte. Muerte espiritual, por supuesto. La paga del pecado es muerte. Hermanos amados, yo traje una notita aquí pequeña, pero grande al mismo tiempo. Dice así: en todo testamento hay 4 factores: el testador, el beneficiario para quien es hecho el testamento, el testamento mismo y el bien que es testado o legado. El testador. ¿Quién es el testador en lo que estamos aprendiendo nosotros ahora? Dios. Es Él el que entregó esta herencia, esta bendición, esta gracia. Fue Dios. ¿Quién es el beneficiario? ¿Quiénes son los beneficiarios de ese regalo, de esa gracia, de ese testamento? ¿Quiénes son? Los herederos de la simiente de Abraham, en este caso, los herederos de Cristo. El testamento mismo. ¿Cuál es el testamento mismo? Lo que usted y yo estamos aprendiendo de lo que dice la Sagrada Escritura, la palabra de Dios. ¿Y cuál es el bien que es testado para esos beneficiarios? ¿Cuál es ese bien? ¿Cuál es ese beneficio para esos herederos? La salvación en Cristo Jesús, Señor nuestro. Y aquí viene lo bueno para poderle poner la cerecita ahí al pastel. Los herederos han tenido que trabajar para esa herencia. No. ¿Por qué no han tenido que trabajar para esa herencia los herederos? Porque el testador, el dueño del bien, él quiso dejarle como herencia, como regalo a quien a él le plació todos sus bienes. Y los bienes o el regalo que dejó como herencia para quienes él quiso regalarles fue solo porque a él le plació, por la gracia del Señor. Y usted y yo, hermanos, somos coherederos juntamente con Cristo Jesús de las grandezas, de las riquezas de nuestro Dios Todopoderoso. Eso es motivo de alegría. Eso es motivo de gozo. Y es un gozo indescriptible porque yo he visto en novelas, en películas, en series, donde alguien avanzó a amontonar riqueza y ya para morirse no quiere heredar al único hijo malo que tenía porque le hace sufrir, porque le hace tantas cosas malas, y de repente llama a un notario público y le dice: mire, yo quiero que cuando me muera, mi voluntad es que todo esto le pertenezca a mi empleado, el que anda allá afuera barriendo el patio y limpiando la piscina. A él me le deja todo, no le dejo nada para este mal hijo que tengo. ¿Han visto ustedes eso en películas? Muere el testador, el empleado ni sabe que le han dejado semejante fortuna, no sabe nada.
El hijo piensa que le pertenece todo eso a él porque yo salí de ese vientre de allí y eso me pertenece a mí. Esto es algo como los judíos que piensan que la salvación es solo para ellos porque ellos vienen biológicamente de Abraham. Y ocurre que el testador dice, yo no le quiero dejar nada para ese hijo biológico. Yo le voy a dejar toda mi herencia a ese empleado que anda allá afuera que no tiene ni nombre ni apellido. Es mi empleado, yo lo contraté, pero es un don nadie. A ese le voy a dejar mi herencia. Cuando llega el momento de la gran verdad y el notario público llama a una reunión y a la reunión también llaman a ese empleado, lo hacen sentar allí, él está sentado como alguien como metido solamente porque lo llamaron, pero él dice aquí quien tendría que estar es el hijo, y de repente el notario empieza a leer el documento y dice en la fecha tal y que no sé qué y que no sé cuánto, la señora fulana de tal dejó como herencia todos sus bienes, la cuenta bancaria, las haciendas que tiene por allá y que no sé qué y que no sé cuánto, se lo dejó para el señor fulano, empleado de esta casa. Ese empleado quiere caer como condorito para atrás. ¡Wow! Pero yo no soy el hijo, yo no me merezco esto, si eso le pertenece al hijo. El notario dice, no, la señora dijo que todo es para usted. Sin poderlo creer y sin poderlo entender por último, ese hombre fue beneficiado. Y yo me doy cuenta que nosotros aquí no entendemos tampoco esto. No lo entendemos. Estamos como en shock. ¿Cómo es esto? Hermano, usted no ha podido hacer nada para la herencia de la salvación. Nada. Ni yo. Ninguno de nosotros. Todo lo hizo Cristo en la cruz del Calvario. Pero qué malagradecidos somos, qué ingratos somos, qué negligentes somos, qué descuidados somos. No congregamos, no oramos, no leemos la Biblia, no tenemos comunión con los hermanos, somos descuidados, perezosos. Y tenga mucho cuidado, porque cuando la Sagrada Escritura dice que al árbol se lo conoce por sus frutos, mire bien que los frutos que usted está dando de verdad sean de alguien que nació de nuevo. Gracias damos al eterno Dios Todopoderoso por el ministerio del pastor y conferencista bíblico Darling Marcillo Flores. Y es nuestra oración que el estudio de la Sagrada Escritura esté siendo de edificación al cuerpo de Cristo. Entre tanto, confiamos que nos escribirá para dejarnos saber en qué forma este programa es de bendición a su vida. El pastor y conferencista bíblico Darling Marcillo Flores agradece su atención.